Buenos días, hoy es lunes 3 de julio de 2023 y este es el 16º capítulo de La Sarteli por el Mango. Ya saben que intentamos que la columna se publique los días lunes a las 9 de la mañana aproximadamente. La pueden ver en el canal de YouTube de Razón y Revolución, la pueden ver en mi página de Facebook Eduardo Sarteli, también en mi Twitter, en Spotify o en mi página web La Línea de Sombra. Si se suscriben a cualquiera de estos espacios, en particular al canal de YouTube de Razón y Revolución, van a recibir notificaciones cuando la columna esté subida y van a poder compartir otras cosas que se ofrecen en ese canal. Bueno, lo que estábamos escuchando es Por una cabeza del dúo más mentado, de Gardel y Lepera, intentando ser bailado por Barack Obama y Mora Godoy. Pobre Mora, tuvo que arrastrar un patadura, como se decía hace un tiempo atrás. Si les interesa esta escena, que es muy clásica en el cine, pueden verla en algunas experiencias un poco más felices. Por ejemplo, la pueden ver en Buenas Costumbres, una película de 2008, protagonizada por Colin Firth y Jessica Biel. También la pueden ver en Perfume de Mujer, en la escena donde baila Al Pacino, que hace de un ciego. También incluso hasta la pueden ver mejor bailada que por Obama por Schwarzenegger en Mentiras Verdaderas. Y si les interesa este tipo de curiosidades que a mí me llaman siempre la atención, acá les dejo un link donde pueden ver a un ruso que compiló prácticamente todas las veces en que alguien baila o toca por una cabeza en el cine en un solo video. Bien, ¿por qué por una cabeza? Bueno, de alguna manera por una cabeza ejemplifica buena parte de lo que es la Argentina, algo que siempre pudo ser y no fue. Algo que estuvo a punto de, casi llegamos y por una cabeza no fue. El tema de hoy es el comienzo de este fracaso que hemos empezado a examinar, ese fracaso, ese misterio llamado Argentina, y la columna de hoy se titula Al borde del pantano, porque efectivamente lo que vamos a examinar hoy es las primeras formulaciones, las primeras reflexiones en torno a el problema básico que queremos pensar, el fracaso de la industrialización argentina y el pantano económico y social en el cual estamos metidos. Para poder reflexionar sobre ese primer momento, ese momento al borde del pantano, cuando todavía no habíamos entrado allí, vamos a examinar a un personaje muy particular, que es Alejandro Bunge. Con Alejandro Bunge vamos a examinar al mismo tiempo los orígenes del programa peronista, por eso nos referimos a Alejandro Bunge como un personaje al borde del pantano, porque el programa peronista es el que nos va a sumergir en ese pantano. No quiero decir con esto que la culpa del pantano es el peronismo, sino que con la experiencia peronista empieza este problema, o mejor dicho, se manifiesta de una forma muy particular y muy evidente este problema. Vamos a ir hablando de esto más adelante. Entonces, recuerden que esta es la columna que corresponde a la serie Futuribles, es decir, a aquellos que pensaron este problema e intentaron exponer soluciones a este problema. De hecho, vamos a ver que el resultado de la política económica peronista no es exactamente la propuesta de Alejandro Bunge, aunque tiene mucho que ver con ella. Vamos a ver más adelante otras propuestas, otras formas de enfocar el mismo problema. Vamos a hablar de Federico Pinedo, vamos a hablar de Raúl Prebisch, de Aldo Ferrer, de Marcelo Diaman, de Guido Di Tella, de otra gente que ha tenido que ver con esto. Vamos a hablar en algún momento del propio Perón, de Arturo Frondizi y personajes por el estilo. Una secuencia que probablemente nos lleve por Krieger Bacena, Martínez Dios, el Plan Austral, incluso hasta Remes Lenikov. Bien, ustedes saben que empezamos siempre esta columna con recomendaciones, porque por un lado
queremos darle más herramientas a quienes nos escuchan para pensar los problemas, y por otro lado queremos dar a conocer nuestro trabajo como editores en Razón y Revolución y en Vía Socialista. Hoy vamos a comenzar con otra colección de la Biblioteca Militante, en este caso la colección Básicos del Socialismo. Esta colección tiene 6 títulos, y también, igual que la anterior, la que vimos, la de filosofía, tiene títulos pesados, es decir, de gente muy, pero muy renombrada y que ha escrito textos que son casi, para un socialista, obligatorios de leer. La colección empieza con el número 1, La lucha de clases en el apogeo de la Revolución Francesa, un texto de Daniel Guérin, muy importante, no solo por su autor, un marxista más ligado a las vertientes libertarias, en el sentido de anarquistas del marxismo, que a otras corrientes. Daniel Guérin es un marxista que examina y privilegia lo que después gente como Thompson va a llamar la autoactividad de la clase obrera. En este caso se preocupa por ver dentro de la Revolución Francesa los personajes menos conocidos, pero más ligados a la insurrección popular, al mundo de los enrayés, a las vertientes más a la izquierda. Después, el número 2 es de un personaje que ustedes saben que a mí me causa particular simpatía, que es Victor Serge. Victor Serge, vamos a comentar otro libro de Victor Serge, ya lo dijimos, vamos a hacer un especial sobre la Revolución Rusa, y ahí vamos a hablar de Serge y sus memorias. En este caso, el libro al cual nos referimos es el año 1 de la Revolución Rusa, o sea, el momento, si se quiere, más heroico de la Revolución, y que Serge recuerda con más ganas, con más felicidad. Hermoso libro, imposible de evitar si uno quiere entender la Revolución Rusa. Y por último, un libro que es el 3 de esta colección, que como les dije tiene 6 títulos, se llama Revolución y Foquismo, y es un debate, una discusión con el guevarismo de parte de un trotskista muy importante en la historia del trotskismo latinoamericano, Guillermo Lora. Es un trotskista que fundó Tendencia, que en su momento fue cabeza de corrientes trotskistas específicas, y que en su momento mismo discute con el guevarismo acerca de lo que él llama la desviación guerrillerista. Así que otro texto clásico que hay que leer. Bueno, bien. Hechas todas las recomendaciones, nos falta una más. Porque recuerden que siempre los convoco a, además de leer, a ver películas. Como yo siempre digo en clase, no se puede analizar la vida social si no se va al cine. Y en este caso hay 2 películas que me parece que valen la pena por el tema que estamos tratando, para acompañarnos en esta reflexión. Una es Kilómetro 111 de Mario Soffici, con Pepe Arias, un genio del humor, uno de los grandes genios del humor argentino. Y la otra es Mujeres que Trabajan, de Manuel Romero, con otra genia del humor, de esas grandes maestras de la actuación y la comedia argentina, que es Nini Marshall. Las 2 son de 1938 y las 2 muestran, además de que son muy divertidas y de que ayudan a reflexionar y a pensar y nos muestran un mundo que quedó oculto detrás del peronismo, ambas, que son de 1938, como les dije, nos muestran las transformaciones de la nueva Argentina que va a examinar Alejandro Bunge. Y por lo tanto, desde el punto de vista económico la primera, desde el punto de vista más social y político la segunda, ayudan a entornar, a enmarcar esto que vamos a examinar. Bien, al borde del pantano. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a examinar la obra de un personaje para iniciar una temática que se va a ir haciendo progresivamente más difícil. Es decir, entender por qué estamos como estamos, entendiendo que el pantano en el que estamos
tiene que ver con un país que tuvo un enorme éxito por una vía, la exportación de productos primarios, en particular de productos de la región pampeana, de productos cerealeros, de la agricultura, eh, pero que no ha podido salir de esa vía. Normalmente eso se lo suele llamar modelo agroexportador, yo me niego a usar la expresión modelo, y después vamos a ver por qué el modelo agroexportador en realidad no existió nunca, o si existió nunca se acabó, y la ICI tampoco fue un modelo. Pero vamos a hablar después de eso. Lo cierto es que en ese pantano de un país creado con mucha energía, mucha fuerza y mucha potencia en torno a la producción primaria agropecuaria, de esa vía no hemos podido salir. Y es más, cuanto más fuerza hacemos para salir de allí, parece que nos hundimos más. Eh, Vamos a desarrollar esta idea a lo largo de varias columnas, por lo tanto no es necesario extendernos demasiado, pero sí recordemos que la Argentina tiene dos problemas. Un problema social y un problema técnico. El problema social es que es un país capitalista, por lo tanto, por bien que le vaya, siempre va a ser un país en el cual la fuerza de trabajo es una mercancía, la clase obrera es una clase particular del género humano, no es la humanidad en sí, y su función es trabajar y ser explotada. Para colmo, en el caso argentino, es un capitalismo fracasado, por esto que acabamos de señalar. Me insisto, este tema lo vamos a desarrollar a medida que avancemos las columnas, o esperen a una versión escrita y más desarrollada, con más paciencia, que va a ser Adiós a la Argentina, el segundo tomo de La Cajita Infeliz, del cual estas columnas de alguna manera están mostrando los avances y los desarrollos de un libro que ya está, no digo terminado, pero en fase de escritura final. ¿Cuál es el problema técnico de la Argentina? Bueno, no poder desarrollar una industria competitiva, pero le vamos a agregar, y después vamos a desarrollar con más fuerza esta idea, el hecho de que su forma social atenta contra la resolución de este problema técnico. Es decir, no hay una solución del problema, no hay una salida del pantano de la Argentina bajo su forma capitalista. Vamos a ver que, en realidad, para que la Argentina pueda salir de este pantano necesita una verdadera revolución social. Pero vamos de a poco. ¿Por qué Alejandro Bunge? Bueno, como vamos a ver, es el padre de todos los que vinieron después. Esto es hasta cierto punto una exageración, y hasta cierto punto no. Este año dediqué las clases de Historia Argentina 3 en Filosofía y Letras a examinar este tipo de problemas, y cuando hice la línea de aquellos personajes que quería examinar, me olvidé de Bunge, ¿no? Empecé con Pinedo, Prebisch, Aldo Ferrer y su ruta, ¿no? Y me olvidé de Alejandro Bunge, que era virtualmente el padre de todos. Así que esto es una forma de saldar una deuda con un personaje que se lo merece. Bunge es un burgués ilustrado, ¿no? Uno inmediatamente lo asocia a la empresa, a Bunge-Born. Pero en realidad es una familia, una rama lateral de la familia. Este Bunge viene de la rama alemana. Ernesto Bunge, el fundador de Bunge-Born junto con los Born, son de la rama belga. En realidad eran primos. El primer Bunge-Born que va a desembocar en Alejandro Bunge, el primer Bunge que va a desembocar en Alejandro Bunge, llega a la Argentina en la época de Rosas y es cónsul en la Argentina mejor que la Argentina, ante el gobierno de Rosas, es cónsul de Holanda y Prusia. Y bueno, a partir de ahí desarrolla negocios ligados a la intermediación con empresas alemanas y después juega algún papel en apoyar el desarrollo de Ernesto Bunge, que desde Bélgica va a migrar aquí y va a fundar esa empresa tan vilipendiada por algunos, admirada por otros, pero nunca indiferente para la historiografía argentina, que es Bunge-Born.
Su padre, el padre de Alejandro Bunge, fue, digamos, un profesional liberal, de una familia acomodada, por supuesto. Eh, Llegó a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Y tuvo, digamos, era un personaje muy libre pensador, más bien ateo, laico, que tuvo muchos hijos, tuvo 8 hijos. Y una familia que tuvo un enorme papel en la vida política, económica y social de la Argentina. Digamos, uno de sus hijos, Augusto Bunge, va a ser fundador del Partido Socialista, uno de los fundadores del Partido Socialista, médico. Otro de sus hijos, Carlos Octavio, va a ser, va a ser también pensador social, intelectual, eh, que va a examinar los problemas argentinos desde una óptica más sociológica. Muy famoso, se murió joven, pero muy famoso en su momento. Era, como parece que caracterizaba a varios Bunge de la época, racista, ¿no? Biologista, pensaba al estilo positivista y era bastante derecha. Eh, y por último tenemos a Alejandro, que es el economista y sociólogo, aunque la saga de los Bunge no se detiene ahí. Eh, Piensen que si Augusto Bunge había fundado, sido uno de los fundadores del Partido Socialista, uno de sus hijos va a ser nada más ni nada menos que probablemente el único filósofo argentino que merece ese título a escala mundial, Mario Bunge. Um, Mario Bunge es el filósofo hispanohablante más citado, ¿no? Otro Bunge, la hermana de Alejandro, una de las hermanas, Delfina Bunge, se va a casar con Manuel Gálvez, ¿no? Y va a ser escritora, muy conocida también, y una de las pocas miembros de la familia y de la clase alta de alguna manera que apoya el peronismo. Y incluso uno de sus hijas eh, se va a casar con Amancio Williams, va a ser arquitecta, muy buena arquitecta, esposa de un excelente arquitecto, del cual podemos ver varias cosas, en particular esta casa que a mí me gusta mucho, ¿no? Realmente me gustaría vivir ahí, digamos, por ese lado de la familia. Digamos, tenemos reminiscencias francesas y vinculaciones con Le Corbusier. Bien, la familia Bunge entonces es una de esas familias de intelectuales, como podrían ser los Di Tella o los Sábato. Alejandro en particular es un personaje muy notable de la historia económica argentina, sobre todo del mundo de los economistas, como se suele decir a veces, heterodoxos, ¿no? Digo heterodoxos porque algo que lo va a caracterizar es desarrollar un pensamiento relativamente original y propio, que se va a anticipar a muchas cosas que vamos a ver después, acerca de los problemas de la Argentina. Es decir, Bunge es un tipo que no hace teoría, piensa los problemas y piensa los problemas muy concretos, los problemas del país en el que vive. Funciona como economista, como sociólogo, como funcionario y hasta como maestro de generaciones. Nace ahí por 1880 y se muere relativamente joven, aunque no tanto para la época, a los 63 años en 1943, justo cuando comienza lo más parecido a lo que hubiera sido el gobierno que él hubiera querido, el peronismo. Es un católico ferviente, quería ser sacerdote jesuita, su padre lo mandó a estudiar a Alemania para evitar semejante cosa, fue educado en la escuela jesuita y formaba parte de ese grupo católico que va a iniciar la corriente más reformista de la iglesia, en la que va a estar vinculado con la Rerum Novarum, con Cuadragésimo Anno, y sobre todo con la Carta Social de Malinas, allí donde se reúne las ideas fundamentales de la vinculación entre la iglesia y el mundo de lo social, en esa tarea que la iglesia se da de conciliación de clases.
es un dirigente del catolicismo social argentino, o sea, no es simplemente un teórico o alguien que profesa una idea. Llegó a ser presidente de los círculos católicos. Recordemos que los círculos católicos son unas instituciones muy interesantes. Um, la iglesia en la Argentina nunca tuvo mucho peso, sobre todo porque la zona del Río de la Plata nunca fue muy importante en términos económicos y sociales. Y además la iglesia no tuvo mucha presencia en la zona, la iglesia estaba más presente en el corazón del imperio español en América, que era Perú, o lo que hoy es Bolivia. De modo tal que la iglesia en Argentina nunca tuvo mucho peso, demasiado peso durante el siglo XIX, aunque hacia fines del siglo XIX tiende a pelearse con los, eh, con los liberales al estilo Roca, precisamente por el laicismo del gobierno de Roca y las leyes que forman un Estado con tendencias liberales y anticlericales. La iglesia entonces va a mantener cierta distancia de ese Estado y va a empezar a reconciliarse cuando ese Estado necesite controlar la emergencia social, es decir, necesite controlar de alguna manera a la clase obrera que se desarrolla y crece y sobre todo a la influencia eh, que avanza desde el anarquismo y el socialismo. ¿Mm? Eh, Ahí es donde aparecen los círculos obreros, eh, una especie de organizaciones más bien mutuales, los círculos de obreros católicos, eh, que habían sido empezados a fundar por el padre Grote para contrarrestar a los anarquistas. La iglesia busca eso, entre otras cosas busca otro tipo de asociaciones para despegar a la clase obrera, sobre todo a la clase obrera joven del anarquismo y del socialismo, por ejemplo el fútbol. No quiero aquí recordarles a mis amigos eh, Miguel Ángel Forte y Pablo Bonavena que San Lorenzo es un club reaccionario fundado por un cura, el padre Lorenzo Massa, para perseguir el anarquismo y para evitar que el anarquismo se haga carne en la clase obrera, pero bueno, ¿qué va a ser? Uno sabe con quién se junta. En este caso, estos dos amigos míos se juntan con el personaje que está acá arriba, que no por casualidad es de San Lorenzo. Bueno, en ese camino de la iglesia, la Semana Trágica es un punto de inflexión. Ahí es donde la iglesia se va a reconciliar con el Estado. Es más, el Estado se va a reconciliar más con la iglesia, la burguesía argentina se va a reconciliar más con la iglesia, y la influencia del catolicismo va a ser cada vez más mayor, y sobre todo se va a vincular al nacionalismo y a ciertas tendencias muy de derecha al comienzo, piensan en la Liga Patriótica y cosas por el estilo, y después más populistas, más en la idea de si queremos evitar el socialismo y el anarquismo, algo hay que hacer de positivo con la clase obrera. Un texto de esa época que está muy ligado a esta reflexión, de 1918, de Bunge, precisamente los problemas económicos del presente, que muestran la influencia, el peso que la crisis tiene en el pensamiento de la de la élite burguesa de esa época, su susto frente a la Semana Trágica y la irrupción de la clase obrera y la Revolución Rusa, y por lo tanto su necesidad de ideologías que de alguna manera no representen simplemente palo, sino también alguna forma de cooptación. Bunge forma parte entonces de esa iglesia y su derrotero intelectual y político está ligado a esa evolución de la iglesia y a esa función de la iglesia que va a desembocar en el peronismo. Es un nacionalista, admira a Estados Unidos, aunque después no le va digamos, a dar a esa admiración demasiado lugar en su propuesta económica, en la medida en que gira hacia una propuesta más proteccionista. Es un técnico, es un ingeniero electrónico, profesor de la UBA, como dije, maestro de muchos. Como profesor de la UBA tiene como decimos nosotros en la facultad, tiene como JTP, es decir, como jefe de trabajos prácticos, nada más ni nada menos que a Raúl Prebisch, cuya carrera va a apoyar y va incluso hasta financiar a partir de cierto momento.
Es un funcionario muy notable, ha estado ligado al Estado desde modo muy temprano, desde 1913, cuando se hace cargo de una parte del trabajo en el DNT, Departamento Nacional del Trabajo, ese organismo que después va a ser eh, elevado a Secretaría de Trabajo y Previsión por Perón, eh, y desarrolla allí una de sus grandes virtudes y uno de los eventos más notables de su aporte a la construcción del Estado y de la vida económica argentina, que es el tema de las estadísticas. Eh, Bunge aprende eso en Alemania, aprende a reflexionar sobre los temas económicos y sociales a partir de la investigación empírica y le imprime entonces al DNT una característica precisión y voluntad de reflejar la realidad en datos concretos y no simplemente ensayo filosófico. Eh, el, Va a ser famoso, incluso va a tener cierta relevancia a nivel internacional por haber introducido en la Argentina instrumentos de medición como los números índice o la preocupación por medir de modo más adecuado la inflación. Estamos hablando de una época donde el Estado argentino tiene muy pocos instrumentos para medir la realidad social, ¿no? Y Bunge es uno de los fundadores y uno de los más experimentados funcionarios en ese ramo. Va a ser el fundador de una revista canónica, una revista señera de la reflexión económica en la Argentina, la Revista de Economía Argentina, en 1918, una revista financiada por la familia Torquist, que es la decana de las revistas económicas argentinas. Va a ser director de estadísticas con Irigoyen y va a ser un defensor, ¿no?, de la industrialización en un momento muy temprano. De hecho, es vocero de la UIA ante el gobierno de Irigoyen. Va durante el episodio del ministerio de Rafael Herrera Vegas a elaborar lo que él llamó el plan Herrera Vegas, es decir, un plan que de alguna manera después va a renacer y va a tener ciertas reminiscencias con experiencias como la del plan Pinedo, que vamos a ver más adelante, que en 1923 intentó desarrollar una política proteccionista hacia la industria. Durante la década del 20 incluso va a proponer cosas que se van a hacer en la década del 30, eso es uno de los que está proponiendo ya en forma muy temprana la creación del Banco Central. En los 30, ¿no?, Bunge no es un tipo de izquierda, digámoslo seriamente, ya creo que quedó claro, es un tipo de derecha, una derecha populista, algunos lo llaman un conservador modernista, pero un conservador al fin. Va a simpatizar con el golpe del 30, va a simpatizar con la Carta del Laboro de Mussolini, va a apoyar a la Liga Patriótica. Es un personaje de derecha, no es un personaje de izquierda. A ese, vamos a ver que tiene, digamos, una particular relación con muchos personajes que vamos a ver más adelante que son muy importantes en la historia económica argentina, como Federico Pinedo, es un gran defensor de Federico Pinedo. Dice de Federico Pinedo que hizo en 28 meses de su ministerio, durante la década del 30, mucha más obra que la obra conjunta de todos los ministros que lo precedieron en los 28 años anteriores. O sea, lo reivindica como un gran hacedor. Bunge, como dijimos, es primero que nada un opositor intelectual al liberalismo. Digamos, no, incluso eso lo lleva a pelearse con su hermano socialista y con los socialistas en general, porque los socialistas en esa época son liberales en sentido estricto. Prefieren la libre importación de mercancías para bajar el precio de los productos de consumo de la clase obrera y de esa manera mantener un salario real relativamente elevado. Y Bunge señala que, y ahí empieza una larga discusión, que de esa manera los obreros pueden tener algún salario relativamente elevado, pero probablemente no tengan empleo, porque la libre importación perjudica el desarrollo de la industria argentina.
¿De dónde saca estas ideas, Bunge, las ideas que lo van a caracterizar, esta oposición al liberalismo, esta defensa del proteccionismo industrial, esta defensa de la intervención del Estado? Bueno, tiene varias influencias importantes, pero sin duda la más importante es la de Friedrich List, el padre o uno de los miembros más importantes de la escuela histórica alemana, la escuela que discute básicamente con Adam Smith y con la teoría del comercio de Ricardo, la idea de que el comercio internacional unifica a todos los países, es beneficioso para todos, sirve para que todos ganen, digamos, ¿no? Y obviamente otros miembros de la escuela alemana han tenido influencia sobre su pensamiento, Schmoller, Sombart, Schumpeter. Tiene una fuerte influencia del institucionalismo yanqui, especialmente de algunos teóricos proteccionistas como Simon Patten, un teórico del proteccionismo permanente que le interesa más a, a Bunge que el de List. List decía que había que proteger a la industria temprana porque de esa manera la industria temprana podía desarrollarse y competir y bueno, luego se levantaba esa protección. Ese era un proteccionismo temporal, en cambio Bunge piensa en otra cosa, un proteccionismo al estilo Patten mucho más permanente. También tiene mucha influencia de reformistas ingleses, en particular de Beveridge y el problema de la desocupación, un problema que a él lo preocupa particularmente mucho, y a Pigou, sobre todo el tema de la economía del bienestar. Obviamente con todas estas ideas no es extraño que Bunge, católico, intervencionista, defensor de la intervención del Estado y proteccionista, industrialista, digamos, comparta mucho con el peronismo. Comparte estas ideas tomadas de la doctrina social de la Iglesia. Hay autores como Hernán González Bollo sostienen que Una nueva Argentina, el libro más conocido de Bunge, es una especie de agenda del primer plan quinquenal. Yo creo que en ese sentido, esto que vemos acá arriba, en un estado relativamente deplorable, porque así lo encontré cuando lo compré hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, sin saber que iba a terminar hablando sobre esto, es Soluciones Argentinas a los problemas económicos y sociales del presente. Es un texto de 1945 ya hecho por sus discípulos. Para algunos, como para Claudio Bellini, la política peronista es directamente una expresión de las ideas del grupo de Bunge. Y es cierto que hay mucha vinculación entre Bunge y el peronismo. No solamente por estas vinculaciones ideológicas, sino que la gente que se formó con él, gente como Jorge Vicien, Moyano Llerena o Astelarra, formaron parte del Consejo Nacional de Posguerra, esa institución en la cual Perón trató de lograr una serie de consensos acerca de la política a seguir después del fin de la guerra. José Figuerola, bueno, es un personaje clave en la historia del peronismo, no solamente por su acción frente al DNT, después la Secretaría de Trabajo y Previsión, sino porque es el secretario técnico del Consejo Nacional de Posguerra, donde se cocina la política económica peronista, y es también Figuerola el padre del primer plan quinquenal. Así que efectivamente hay una vinculación muy estrecha entre el grupo de Pinedo, el grupo de Bunge y el peronismo, por lo menos hasta el 47. Gente como Emilio Llorens, uno de los digamos, colaboradores más estrechos de Bunge, dirige la Dirección de Economía y Política Industrial, es decir, un organismo clave, y otros como Rafael García Mata dirigen la Dirección de Agricultura, es decir, el grupo de Bunge, que Bunge supo crear en la revista de Economía Argentina y en torno a suyo, es sin duda responsable de las primeras ideas económicas del peronismo, por lo menos hasta el año 47. Después se van algunos, se pelean entre sí, se disuelve el grupo, aparentemente se disuelve la revista también, aparentemente por las divergencias en torno a la actitud de Perón con respecto a la Iglesia. Algunos otros aluden a otras ideas, pero creo que es importante que, después lo vamos a señalar más, hay una diferencia importante entre Perón y el grupo de Bunge.
para Bunge, la redistribución del ingreso mejora el mercado interno, y vamos a ver que el mercado interno es muy importante para Bunge, pero esa redistribución no puede salir de decisiones políticas, tiene que ser resultado de una transformación de la economía que mejore las condiciones económicas del país. Dicho de otra manera, no va a estar de acuerdo nunca con una política tan, entre comillas, liberal, o sea, generosa, en términos salariales como la que va a desarrollar Perón por sus necesidades políticas y que va a tener que dar vuelta después en el año 52. Estas ideas le han valido a Bunge caracterizaciones del más variado tipo, como la de Portantiero, que es un mercado internista subsidiador, o un conservador modernista, como dijimos, de Hernán González Bollo, o hasta un dependentista por parte de gente como José Luis de Imas o Marfalkov. Obviamente, uno podría encontrar muchas cosas en Bunge, muchas cosas reivindicables, y en el sentido de haber dejado, marcado un camino que van a seguir otros. Bunge no solamente propone lo del Banco Central antes de que lo lleve adelante el grupo Pinedo-Previch, sino que se adelanta a esa idea de centro-periferia de Previch, que lo va a hacer famoso, postulando la idea de países astros y países satélites, ¿no? De alguna manera se adelanta a cierta teoría de la dependencia. Se adelanta también en algún sentido a la idea de Previch posterior no lo llaman en esos términos, pero de una idea de deterioro de los términos de intercambio, que también lo van a hacer famoso la CEPAL y a Previch, a cierta noción de justicia social que va a ser clave bajo el peronismo, y también va a ser un antecesor, alguien que muy tempranamente propone la creación de un mercado común latinoamericano, una unión del Sud, ya en 1909. Eso lo toma del Soverein alemán, ¿no? Así que, y directamente de Liszt. Así que es alguien que se anticipa a todos, ¿no? El lugar que la, la economía y la industria tienen para el Estado. Pensemos en Aldo Ferrer. Es decir, no es extraño que de esta manera sea poco conocido, pero reivindicado por las corrientes filoperonistas o más industrialistas. Gente como Liach, Bellini, Ruggier, Asiaín, o sea, los kirchneristas han reivindicado a Bunge. De hecho, gente como Asiaín lo considera como el eslabón perdido, el nexo entre Liszt y la escuela histórica alemana y Raúl Prebisch. Yo creo que efectivamente Bunge es, digamos, la cuna de muchas ideas importantes que después van a ser desarrolladas por otros intelectuales que consiguieron mejor lugar en la historia y mucha más fama. Pero me parece que más que por esa historia o por esa idea de querer encontrar los predecesores de o al padre de o cosas por el estilo, me parece que la imagen de Bunge se entiende mejor si se lo entiende como alguien que tipifica la trayectoria del pasaje del nacionalismo reaccionario, estilo la Liga Patriótica, a un nacionalismo popular que ve e identifica una serie de problemas que ahora vamos a ver de la Argentina e intenta dar una solución en la cual el liberalismo no tiene lugar. Digamos, efectivamente hay una línea que puede unir a Bunge, a Pinedo, a Prebisch, a Aldo Ferrer. Pero uno podría entender mejor esa línea si entendiera que Bunge es uno de los primeros en ver un problema, que es la necesidad de la industria. Pero ese problema después digamos, se va a desarrollar y se va a agravar porque esa industrialización produce problemas. Esa reflexión la podemos encontrar en Prebisch o en Aldo Ferrer. Y esos problemas a veces son vistos o teorizados como las limitaciones de un capitalismo periférico, al estilo de la CEPAL. Pero
todos ellos quedan presos de un problema que es el que estamos tratando de desarrollar en estas columnas sobre futuribles. Y es la idea de que ninguno de ellos ve la necesidad de un cambio de forma social. Sí de cambios sociales, por ejemplo la reforma agraria, han pensado mucho de ellos, como Ferrer, pero no de un cambio de forma social. Dicho de otra manera, ven un problema, pueden seguirlo, pero no se dan cuenta del límite de fondo del asunto. Uno podría decir, para hacerse autobombo, que la línea que empieza la reflexión sobre estos problemas en Bunge sigue con Pinedo, Prebisch o Aldo Ferrer, debiera desembocar necesariamente en vía socialista. Pero hecho este autobombo, lo dejo aquí y avanzamos con el análisis que Alejandro Bunge hace de los problemas argentinos. Bunge va a escribir un libro que es famoso, ha escrito muchísimo. Es un tremendo polemista, interviene por todos lados, en los grandes diarios, ha publicado 300 artículos en su propia revista, en la revista de Economía Argentina, ha dado cursos y charlas por todo el mundo. Es un tipo conocido en el mundo en su época, no es un personaje puramente local. Pero bueno, su libro más conocido, sobre todo para el público más amplio, es Una nueva Argentina, este que estamos viendo acá arriba. En esa nueva Argentina él identifica los problemas de la vieja Argentina, ¿no? Y los señala de una manera muy clara. El crecimiento económico se relaciona con la exportación de bienes primarios, no hay otra cosa. Los terratenientes suelen concentrar la riqueza y no son muy proclives a desarrollarse más allá de eso. Las inversiones extranjeras no tienen un carácter demasiado dinámico, básicamente están ligados al mundo de la infraestructura, no es que son inversiones industriales. El país depende muy fuertemente, hay una cosa bastante clara en Bunge y es que no simpatiza con el mundo inglés. Depende de Inglaterra y eso es negativo, ha sido positivo hasta este momento, hasta los años 40. Una nueva Argentina se escribe y se publica en torno a 1940, pero recoge toda su reflexión de años antes. La política económica que se ha seguido es una política espontánea y ortodoxamente librecambista. Es decir, en términos de Bunge no hay política económica. ¿No? La Argentina ha seguido un desarrollo casi espontáneamente. Ahora, el país ha cambiado para cuando él escribe Una nueva Argentina. La Argentina de 1940 no es la de 1914, cuando él ve que empieza a desarrollarse los problemas. Bunge va a haber problemas, los problemas de los que va a hablar los ve muy tempranamente. O sea, los textos en los cuales empieza a hablar de estos problemas son de fines de la primera década del siglo, 1909, 10. Entonces, esta Argentina de 1940 no es la de 1914. La Argentina ha pasado de ser una sociedad rural a una sociedad urbana. El peligro ahora ya no es la cantidad de gente que viene a la Argentina y si la podemos absorber, sino el peligro es su tendencia a la despoblación. Vamos a ver que esto es importante en la reflexión bungiana. Y este peligro de despoblamiento está ligado a la baja de la natalidad, a un estancamiento de la producción agropecuaria, o sea, el país empieza a quedar. El volumen físico de la producción no aumenta en valor. Hay un aumento excesivo de la presión impositiva que no va a dar resultados productivos, sino que más bien expresan cierta tendencia al parasitismo de sectores de la sociedad. Y hay altos contrastes entre una parte del país y otras partes del país. Eso que él llama, o ha dado a llamarse, país abanico, y que podemos ver en este cuadrito aquí, donde se ve a la Argentina, que a medida que se aleja de la zona litoral, está más despoblada, menos desarrollada y más pobre, ¿no? Precisamente una de las propuestas de Bunge va a ser el desarrollo del interior, un desarrollo más integrado y equilibrado. Es decir, hay una tendencia al estancamiento de la economía argentina. Una tendencia al peso, a la pérdida del peso relativo
del peso relativo de la economía argentina en relación a América Latina. Acá podemos ver unos cuadritos acá arriba, que se ve una variación menor si se quiere, pero una variación al fin importante, donde muestran que la Argentina se está estancando. Cuando comparamos el peso de la economía argentina en relación al peso de la economía de América Latina, lo que observamos es eso: la economía argentina se estanca, o mejor dicho, se estanca en relación a y pierde posiciones en relación a América Latina. Entonces, en ese punto, Bunge lo que se pregunta es cómo salimos de acá. Bueno, esta nueva Argentina necesita una nueva política económica, o si se quiere, una política económica. Es decir, hay que, por primera vez, tomar las riendas del país y llevar adelante una política adecuada. Bunge constata el nacimiento de lo que después va a llamarse Industria de Sustitución de Importación, la ISI, y se da cuenta, propone además, que eso debe ser protegido y estimulado. Debe ser protegido y estimulado porque la Argentina es víctima de eso que señalábamos antes y que él tan tempranamente identifica como una relación de dependencia de países satélites como el nuestro, y la importancia de un fenómeno que cada vez vendemos más barato y compramos más caro, lo que después va a aterrizar Raúl Previch como el deterioro de los términos de intercambio. Entonces, lo que dice es, hay que desarrollar la industria, hay que tener una política proactiva, hay que dejar de esperar que llueva maíz en el campo, como cantaría un Juan Luis Guerra de los años 30 argentinos. Hay un problema más: se ha roto el vínculo que nos relacionaba con Inglaterra, ese vínculo privilegiado. Él muy tempranamente alerta que eso va camino a producirse, porque alerta rápidamente, muy tempranamente, que hay un proteccionismo en marcha en los países centrales. Es decir, se adelanta a lo que después va a ser los pactos de Ottawa. Él va a formar parte de aquellos que cuestionen y además que rechacen el pacto Roca-Runciman desde una posición nacionalista. Y señala que finalmente, aunque la Argentina parece un país muy moderno y muy desarrollado, un país muy avanzado para la época, sobre todo comparado con el resto de América Latina, dice algo que es muy tajante en relación a la Argentina y que uno podría haber escuchado en otros autores, digamos, más proclives a la crítica airada. Dice: nosotros estamos en la situación de un país de segundo orden, económicamente tributario de otras potencias. No es extraño entonces que haya gente que haya visto en Alejandro Bunge un protodependentista. Entonces es necesario tener una intervención consciente, es decir, tener una posición propia. Muy tempranamente él ha desarrollado esta idea, ¿no? Lo que está diciendo en 1940 es algo que ya decía en 1917, es decir, es un tipo muy coherente en sus ideas. Todos los países civilizados, dice Bunge, tienen su política económica internacional propia, que oponen a la de los demás países. Nosotros, en cambio, tenemos la política económica internacional que nos imponen los demás países. Esto lo dice en 1917. En todos los países civilizados existe una política económica y social propia que se opone a la influencia del exterior. En el nuestro, en cambio, existe la política económica y social interna que el exterior nos impone. Se trata, en fin, de crear una política económica argentina. Por eso esta idea de que en realidad no hemos tenido política económica y ahora tenemos que tenerla, porque ese mundo que conocíamos se acabó. Y es indiscutible, dice, otro hecho: el país no está capacitado para defender la producción nacional por medio de la iniciativa privada. Si la acción es indispensable y no puede esperarse que surja espontáneamente de la iniciativa privada, es evidente que debe esperársela del Estado. Todos. Un peronista a Bardalet. ¿Qué solución se le da a este país que, como suele decirse, ha agotado un modelo
y empieza a atrasarse, empieza a quedarse atrás. Notemos que esto, que para nosotros hoy es muy claro, está siendo pensado por ahí en los años 20, 30. Es decir, es, como diría Alperín, una canción de otoño en primavera. Es decir, alguien que se aviva no cuando ya la cosa es muy evidente, sino cuando todavía no hay muchos que se den cuenta. ¿Qué solución se le da a esto? Bueno, él señala que es necesario proteger y estimular aquello que ya está en marcha. O sea, la industrialización por sustitución de importaciones. Algo que él ya había intentado cuando fue uno de los formuladores del llamado, por él mismo, Plan Herrera Vegas, al comienzo del gobierno de Alvear. Incluso, recordemos que es un tipo que está muy metido en la discusión económica argentina y mundial. Uno podría encontrar una especie de reflexión keynesiana, una lectura keynesiana para justificar la ICI. En una nueva Argentina señala: el remedio aplicado a la contracción económica fue alrededor de 1973, como hemos visto, la reducción interna de los consumos, de las inversiones y del personal obrero comercial empleado. Y esas economías agravaron la contracción, arrastrando al país al círculo vicioso que originaba la desocupación, agotando la capacidad de resistencia y desvaneciendo las esperanzas de la reacción por los medios legales y normales. Dicho de otra manera, la política contractiva del liberalismo ortodoxo en esa época, bajo los primeros ministerios de Economía de Uriburu y Justo, en particular el de Huello, en realidad no sirvieron para resolver la crisis, son, como se diría en términos keynesianos, procíclicas, es decir, el ciclo va hacia abajo y esas crisis agravan esa caída. No, hay una economía que no se hizo, dice, y que es quizá la única realmente deseable: la supresión de aquellas importaciones a que nos obliga un bloqueo que ha sido el impulso inicial de este proceso de estrangulación progresiva. Dicho de otra manera, gracias a que no podemos exportar, no podemos importar, y eso nos ha obligado a desarrollar la sustitución de importaciones, y ese es el camino, ese es el ahorro. No hay que ahorrar en el gasto al estilo liberal, sino que hay que tener una política proactiva, una política anticíclica, es decir, aumentar el gasto. Esta vinculación con Keynes no es extraña, ¿no? Porque es uno de los introductores de Keynes a la Argentina. Cuando fue funcionario del Ministerio de Hacienda de Santa Fe, tuvo una política expansionista, propuso una política expansionista al comienzo de la década del 30, después criticó muy severamente la austeridad de Huello, va a defender el plan de acción económica de Pinedo Previch, ¿no? Va a exigir que se aumenten las obras públicas, y va a ser un defensor de la expansión del mercado interno. Dice: un ajuste hacia abajo es imposible. Habrá que aceptar en consecuencia, en tales circunstancias, un reajuste racional hacia arriba. Un reajuste que significa quitar de la garganta del sujeto económico los pulgares de las economías progresivas que lo asfixian. Es decir, el ajuste tiene que ser no achicar la economía, sino agrandarla. Por eso dice, el ajuste es crear mercado, crear trabajo, gastar más, ¿no? Efectivamente, la Argentina puede hacerlo, dice Bunge, porque, como vimos en este mapita que ahora repetimos de la Argentina está virtualmente vacía y hay mucho mercado interno para desarrollar. El mercado interno es la clave, hay que crecer hacia adentro, dice, conquistar nuestro propio mercado. Algo como mucha gente en el mundo cree que y le propone a China en estos momentos, es decir, en la medida en que el comercio exterior chino choca con ciertos límites, la idea de que China puede salvar su economía si crece hacia adentro. Bueno, esa es la propuesta de Bunge, la propuesta de crecer hacia adentro. Por eso es uno de los principales defensores de la llamada ICI. El mercado interno entonces se vuelve un objetivo, el consumo popular se vuelve un motor, la corrección de la disparidad regional es una oportunidad, es decir, si en el interior del país se consume más, va a haber más mercado interno y por lo tanto más mercado para la industria, mayor crecimiento del empleo. La diversificación de la producción tiene que ser estimulada, ¿no? Incluso hay que desarrollar ramas que
hasta no aparecen como vinculadas inmediatamente a esto, pero que son necesarias para un país que se precie de tal. Por ejemplo, el desarrollo de una marina mercante. Eh, la edificación, en particular, no solamente de la vivienda para gente pudiente, sino sobre todo la vivienda popular. El desarrollo industrial es entonces para Bunge una clave para expandir el mercado interno y lograr que la Argentina no solamente crezca, sino que además crezca en forma sana, como un país independiente. ¿Mm? Um, Dice, nos encontramos en un momento semejante al que tuvieron gente como Liszt en Alemania o Estados Unidos hace unos cuantos años y por lo tanto tenemos la oportunidad de llevar adelante esto. La industrialización bungeana no va a ser exactamente la industrialización peronista, ¿no? La protección aduanera es el instrumento básico, en ese punto coincide con el peronismo. El Estado está presente, pero no está muy de acuerdo con la producción directamente estatal, salvo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, las que son propias de la defensa nacional, en ese punto se va a encontrar con los militares y en particular con Perón. También las industrias que son demasiado concentradas y que necesitan ser controladas por el Estado. Y en algunas cosas que son como la llave de la economía, como la producción energética y el transporte. Pero siempre busca participación privada, no es un estatista puro, está pensando siempre en empresas mixtas, algo parecido a lo que vamos a ver en Sabio, por ejemplo, ¿no? Um, Obviamente, aquí es donde aparece algo que mucha gente no entiende en Bunge y que no queda claro cuando uno lee por primera vez una nueva Argentina, y es esa preocupación de Bunge por el desarrollo y los problemas de la población, esa preocupación poblacionista de Bunge. Bunge empieza su libro diciendo, acá hay un problema con la población argentina se achica, envejece, se hace cada vez peor sostenerla, cada vez hay más viejos, menos jóvenes, menos productores y más gente necesitada de ser sostenida. Piensen cómo se reflexiona hoy sobre la cuestión jubilatoria y van a tener una idea de más o menos qué es lo que está pensando Bunge. Dice, en un primer acto, la población que ya no crece como antes, porque las familias tienen pocos hijos, ahí se daba como ejemplo a sí mismo, toda su familia fue de muchos hijos, él llegó a tener 8, igual que su propio padre, y toda su familia fue, en ese sentido, muy coherente con estas ideas, es decir, hay que poblar la Argentina. Um, la Argentina se va a extinguir a fuerza de la reducción del tamaño de las familias y el decrecimiento de la natalidad. Obviamente una solución es estimular la natalidad porque él cree que vamos hacia una catástrofe. Según él calculaba, y la pifió ahí mal, la Argentina recién iba a tener 11 millones de habitantes en 1990. Recordemos que para esa fecha Argentina tiene 36 millones ya, ¿no? Y por lo tanto, digamos, hay que estimular el desarrollo de la familia. Para eso proponía algunas soluciones del estilo de un impuesto al latifundio para colonizar y desarrollar la familia rural. Pero lo que está detrás de esto no es tanto el racismo que sorprende al principio. Él empieza preguntándose o planteando el problema de la decadencia de la raza blanca y dentro de ese problema involucra a la Argentina, ¿no? Y entonces pareciera una especie de racismo extemporáneo que está puesto ahí, no se sabe por qué, y en realidad si uno le saca esas consideraciones racistas que indudablemente tienen y que lo vinculan con su hermano filósofo, pensador, positivista, si uno saca eso se da cuenta que en realidad lo que está pensando Bunge acá es nos quedamos sin mercado interno. Por eso es necesario estimular la familia, por eso es necesario estimular la familia rural, pero sobre todas las cosas, la gran idea que está detrás de esto, que él muy tempranamente expone, como ya dije, es la idea de crear una unión aduanera del sur, es decir, ampliar el mercado interno argentino, incorporándole, se nota acá cierto toque imperialista, por decirlo de alguna manera, incorporándole el mercado interno de Chile, de Bolivia, de Uruguay y Paraguay, es decir, el bloqueo que él se da cuenta que puede tener el proceso de sustitución de importaciones va a ser compensado por este crecimiento del mercado interno. Crecimiento que va a estar dado no solamente porque el interior argentino tiene mucho para desarrollar, sino porque podemos anexar el mercado interno de otros países vecinos. Dicho de otra manera, Bunge es
el teórico, si se quiere de alguna manera, en primer defensor de la industrialización por sustitución de importaciones, por decirlo de alguna manera, a como venga. Es el problema que va a estallarle a Perón en la cara en el año 47-50. Y es el problema que va a ocupar la reflexión de los siguientes personajes que vamos a ver. Yo creo que los problemas de la industrialización que propone Alejandro Bunge y sus límites, la razón por la cual lo suyo no es un futurible verdadero, es decir, es una forma de pensar el futuro, pero que necesariamente tiene que encontrar un límite y necesariamente tiene que fracasar. De alguna manera, Bunge nos lleva de cabeza al pantano. Tiene que ver con que subestima la magnitud del problema, sobreestima la potencia del mercado interno. Es decir, lo que la historia demostró, no podía saberlo Bunge, pero podría haberlo pensado, es que con el mercado interno no alcanza. Las imágenes que él tiene en la cabeza, la de Alemania y sobre todo la de Estados Unidos, no son buenas para pensar este problema. La magnitud de esos mercados internos son gigantescos, sobre todo el de Estados Unidos, pero además ambos países son rápidamente potencias exportadoras. Y el problema de la Argentina no es tanto la posibilidad de aprovechar su mercado interno como el hecho de que es incapaz de penetrar el mercado mundial, entrar en el mundo. Entonces sobreestima la potencia del mercado interno. Subestima la potencia de la competencia yanqui, es decir, cree que la competencia que podemos encontrar afuera es menor. Es algo que una vez que adecuemos el mercado interno podemos tranquilamente salir a hacerlo, salir a competir en el mercado mundial. Me parece que subestima el umbral tecnológico que nos separa de los primeros capitalismos del mundo. Dicho de otra manera, a la postre, la forma de pensar el problema de Bunge resulta relativamente ingenua. Esa idea de que solo con el mercado interno, o principalmente con el mercado interno, podemos resolver el problema, es lo que en realidad nos metió en el pantano. Dicho esto, entonces, cerramos aquí con el compañero Alejandro y nos despedimos otra vez con el compañero Obama bailando por una cabeza, como bailan normalmente los yanquis, como elefante con tutú. Todo para un lado, todo para el otro, y así. Nos vemos.